Señores, y mientras el expresidente Leonel Fernández lanza acusaciones del que el país está quebrado y que el gobierno tiene el motor fundido, el presidente Abinader responde con frases como que eso es la democracia, minimizando las críticas. Entre consignas recicladas y evasivas estratégicas crecen los cuestionamientos. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién acomoda mejor el relato? Esta noche no venimos a repetir frases, venimos a desmontarlas, porque si el motor está fundido, alguien lo fundió. Y si está encendido, porque sigue oliendo a humo. Bienvenidos, señores, al debate. ¿República Dominicana en marcha o con motor fundido? Y para debatir este tema tenemos a los panelistas Eddie de Gracia, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, a Neudi de León, dirigente nacional del PRM y aspirante a la Secretaría General. Bueno, pues vamos con la primera pregunta, Eddie de Gracia. ¿Puede explicarnos con evidencia concreta por qué su partido sostiene que el gobierno está quebrado? ¿Qué indicadores económicos sustentan esa afirmación más allá del discurso político? Muchas gracias, Odali. Fíjate, el doctor Leonel Fernández, de una forma responsable, como le caracteriza, ha indicado que el país se encuentra con el motor fundido. Es una figura que él utiliza para mostrarle al país en la situación real que nosotros nos encontramos. Por ejemplo, para darte datos que son escalofriantes, nosotros vamos a crecer este año un 2% de un país que viene tradicional e históricamente creciendo entre un 6 y un 7%. El año pasado se creció solamente un 3%. Lo que hemos visto con Senasa es que está quebrado. El sistema de metro está quebrado. El país está totalmente endeudado. 55.000 millones de dólares en préstamo. El gasto público se ha disparado solamente en temas de pago de intereses, en pago que no son elementos que generan algún nivel de inversión positiva en el gobierno, porque se están pagando, por ejemplo, pensiones, se están pagando una alta nómina. Sin embargo, el gasto público a nivel de inversión e infraestructura en la República Dominicana se ha ralentizado. En los últimos 30 años, el gasto más bajo que se ha tenido en la República Dominicana se tiene con el gobierno de Luis Abinader. ¿De qué se trata? Un país que presumiblemente parecía que tenía todas las condiciones para mantener un liderazgo en la región en función de su crecimiento económico y su estabilidad. Sin embargo, tiene un motor fundido. Lo que mejor se asemeja a esa figura a demostrar que la República Dominicana lamentablemente está en las manos inadecuadas y lo que nos van a dejar prácticamente es un cascarón vacío. Bueno, de León, díganos entonces, ¿cómo interpreta usted la frase de motor fundido? ¿Cree que es un diagnóstico justo a la realidad o una estrategia retórica para reposicionar a Leonel Fernández? Bueno, en general es una declaración, a mi juicio, irresponsable, de muy bajo nivel de un expresidente que se supone que conoce la dinámica económica de los países, no solamente el de la República Dominicana, sino la economía global, la economía internacional. Es una frase meramente populista, con el fin de ganar views. De hecho, Leonel Fernández últimamente había perdido niveles de notabilidad mediática y parece ser que está tomando ese tema para captar la atención, llamar la atención de la gente y llamar la atención de la opinión pública. Y una evidencia de eso es la manera como el presidente Abinader lo respondió. Eso es parte de la democracia. Abinader lo que quiso decir, el presidente Abinader, es: todo el mundo tiene derecho a pataleo, eso es normal. Y eso es lo que es esa expresión del presidente Fernández. Y debo decir, en respuesta tanto a esa declaración como a lo que ha dicho el colega aquí, que aboga por la fuerza del pueblo, que para hablar mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado. De igual manera que las mentiras, o más bien las verdades o medias verdades, son mentiras. Él no puede decir aquí que la economía dominicana va a decrecer a un 2%, como dice él. Él no da datos de eso.
Ahora, yo sí le voy a decir datos. Si usted revisa la cifra del Banco Central, se va a dar cuenta. No, ningún cifra del Banco Central. Vamos, porque ustedes van a decir que son estimaciones internas y que están manipuladas, como he sabido discutir en una maestría que estoy cursando en la UAS, donde hay exponentes de la oposición que dice que hay estimaciones que son, digamos, dibujadas por el gobierno para aparentar que están correctas. Pero no es así. Yo me baso mucho en los índices internacionales. ¿Qué dice el Banco Mundial? Que la República Dominicana va a crecer este año entre 4.5 a 5%. La estimación real iba a ser de 4.7%. Pero verdaderamente en algo, por eso yo hablo de la verdad a medias, es cierto que va a haber una especie de desaceleración en el crecimiento de la economía. Pero hay que ser responsable como opositor y también como académico, pero también como persona que respeta el conocimiento y la investigación decente y científica. ¿Pero qué dice usted a eso que nos responde Aneudi, que establece de gracia? Mira, Aneudi no ha presentado ningún dato categórico que pueda revertir esa cifra. Se va al Banco Mundial, pero no dice lo que dice el Banco Mundial. Nosotros nos vamos a lo que dice precisamente el Banco Central de la República Dominicana. Y ponte que en el caso que aceptemos, lo que él dice que sería un 4%, de todas formas se ha desplomado, porque la costumbre histórica que tiene la República Dominicana es un 7% de crecimiento. Sí, pero ahí mismo, cuando iba a explicar eso, la entrevistadora el otro es que el doctor Leonel Fernández, el prestigio que tiene a nivel internacional y a nivel nacional para mantener la credibilidad que tiene, nunca se trata de una persona con que ha generado respuestas del punto de vista bajo. Eso sería un irrespeto al doctor Leonel Fernández. Yo tampoco vengo a hablar mentira a este medio de comunicación. Yo vengo a sustentar posiciones que están descritas en los fundamentos. Un guión, todo lo que viene a exponer. No es ningún guión. Un guión que no tiene fundamento científico. Lo que tú puedes hacer es yo que de forma con datos, pero tú no has dado ningún dato, ni siquiera lo dio Luis Abinader. Le voy a seguir hablando de datos. Escúchame. Yo acabo de informarme. Mira, ni siquiera Luis Abinader en la respuesta que da dio datos. Le digo, la oposición tiene el derecho de decir, pero usted no dijo nada. De manera que si usted es que tiene un guión, porque no tienen realmente un gobierno que se sustente en posiciones creíbles. Todos sus males lo justificaron en la pandemia, pero ya la pandemia pasó. Decían que no crecimos económicamente desde el 2020 porque fue por la pandemia, pero ya la pandemia pasó. Decían que el gobierno pasado era el responsable de todos los males, pero ya ustedes son el gobierno pasado. De manera que lo que se trata es de un gobierno que no ha podido darle respuesta a nada, un fracaso total. Pero pasemos a la siguiente pregunta. La evasión que ha hecho Abinader sobre el tema fiscal, ¿es una señal de debilidad política o una estrategia de prudencia frente a un tema impopular como una reforma tributaria? Mira, la reforma tributaria... Esa para los dos, la reforma tributaria, Odali, obviamente que la clase política sabe y ha hecho conciencia de que se precisa en la República Dominicana. Pero se opusieron y la torpedearon. Perdón, Aneudi. Ahora bien, de eso hemos hablado mucho. Ahora bien, lo que hace el gobierno cuando presenta ese proyecto totalmente desconsiderado, donde quería grabar prácticamente todo lo que no se había grabado en la República Dominicana, no fue un proyecto consensuado, quería cargarle todos los problemas económicos al pueblo, mientras ellos no disminuían el gasto público, mientras no disminuían la nómina, mientras seguían tomando prestado y el dinero no se sabía en qué se gastaba. O sea, un desastre total. Ese proyecto fue el mismo pueblo que lo repudió y lo rechazó. Ahora, si el gobierno está en condiciones de presentar un proyecto que se asemeje a una identidad responsable, que pueda ser sustentable y que demuestre que tiene también el propósito de disminuir sus gastos superfluos, que no se sabe en qué lo hace, se puede considerar una reforma fiscal. Respóndame usted, Aneudi, ¿por qué la evasión de Abinader al tema? Le voy a matar el gallo en la funda. Le vamos a matar el gallo en la funda. Número 1, son 3 puntos. Yo no soy gallero. El presidente Abinader no está evadiendo aspectos del tema impopular de la reforma ni la necesidad de ella. Número 2, la Fuerza del Pueblo, el PLD y otros sectores opositores dicen una cosa, una con guitarra y otra con violín. Dicen una cosa hoy y practican otra mañana. En cuanto a la reforma fiscal, que ellos dicen
vendiendo la idea retórica, la narrativa de que ellos no están en contra del desarrollo nacional porque ellos saben que es necesaria, pero en el fondo la torpedean. Pasemos a la siguiente pregunta. Leonel Fernández reivindicó el legado del metro y lo contrastó con las obras inconclusas de Abinader. ¿Puede su partido garantizar que un eventual regreso en 2028 no repetirá errores de gestiones pasadas como la corrupción o el endeudamiento? Fíjate, el Partido de la Fuerza del Pueblo lo que proyecta que en un futuro gobierno del doctor Leonel Fernández vendría una segunda ola de transformaciones en la República Dominicana, sobre todo a nivel de lo que es la infraestructura vial y la infraestructura que tiene que ver con el transporte público. El metro es un legado del doctor Leonel Fernández, pese a que nunca se creyó en ese propósito, fue desarrollado. Sin embargo, todo el proyecto que se hizo, todas las líneas que previamente se aprobaron para ser desarrolladas, no se han hecho. Solamente Danilo Medina le dio continuidad. Sin embargo, el PRM ha sido un total fracaso con el metro, pese a que tomaron 600 millones de dólares prestados al Banco Centroamericano de Desarrollo para hacer la continuidad que se tiene que hacer hasta el kilómetro 9, un proyecto que previamente estuvo diseñado para el subterráneo, lo hicieron por fuera para ahorrarse dinero que nadie sabe en qué lo han gastado, y solamente son 6 kilómetros de más de 30 kilómetros que hizo el doctor Leonel Fernández. Con menos recursos, esta gente no han podido, con el triple de recursos endeudados al país, no han podido desarrollar 6 kilómetros por fuera. Incluso lo peor, hoy está desacreditado ese sistema del metro que ellos quieren hacer porque la gente no cree, precisamente no le da seguridad a poderse subir en lo que están haciendo. De manera que en materia de infraestructura y del metro, este gobierno se ha quemado, no tiene las más mínimas condiciones para hablar porque ha sido un fracaso total. ¿Quién puede garantizar que se puede desarrollar todas las líneas del metro que previamente se habían aprobado? El doctor Leonel Fernández, porque su obra está concretizada, está hecha y el pueblo dominicano la está usando. Lo que tiene del otro lado con Luis Abinader y el PRM es sencillamente sueño y fracaso. Bueno, entonces la siguiente pregunta, ¿cree usted, en el caso de León, cree usted que este duelo de frases entre líderes refleja los verdaderos problemas del país o más bien desvía la atención de los temas sociales urgentes? Obviamente que sí, porque ese no era el escenario. El presidente lo tomaron en la semanal, porque los periodistas siempre, como el presidente Fernández, el expresidente Fernández es noticia cada vez que habla, pero a medida del tiempo hemos ido notando que el presidente Fernández demuestra, no sé si es por la edad, un proceso de incongruencia retórica. Debe ser más respetuoso con un expresidente, porque nosotros estamos en un nivel, en un programa pero muy decente. Pero eso no es respeto. No, estamos hablando de que Leonel era un hombre más lúcido antes y ahora expresa, pero si yo estoy aquí, expresa cosas pero que son incongruentes, que no están basados en evidencias. A mí, que soy dirigente de ese partido, y sobre todo el presidente Fernández, que no se merece esa desconsideración de tu parte. Pero ahora habla para buscar el morbo, para vender populismo, porque se quiere posicionar. Yo creo que tú no eres un buen representante del PRM. En el caso de Abinader no respondió a esa postura, porque evidentemente responder con números, primero, está fuera del contexto en el lugar donde se está haciendo la respuesta. Y segundo, a una respuesta que habla de motor fundido, pues simplemente lo más elegante fue lo que hizo el presidente Abinader, es decir, eso es parte de la democracia. Todos podemos estar de acuerdo en puntos, podemos estar de acuerdo en ciertos puntos, pero en otros no. Y dijo bien claramente, ¿cuándo un líder de la oposición ha dicho que el gobierno lo está haciendo bien? Lo que lo deben decir son los índices internacionales. Lo que lo deben decir es las personas exteriores a los gobiernos. Eso es lo que ha estado pasando en el país. Hay que reconocer que ciertamente, como ya dije antes, hay una pequeña contracción económica, pero ya dijimos que eso tiene un efecto, una razón, un factor, que ha sido el tema de los impulsos de la guerra de Ucrania. Ahora mismo los organismos, los choques geopolíticos que se han venido del caso de Israel e Irán, que eso no termina de acabar. Y también hay que tomar en cuenta los efectos colaterales
de las medidas Pero una de la cosa, administración todo el Trump. tiempo escuchamos que esas son las excusas que da el gobierno para casi todos los temas, que si Ucrania, que si la guerra con Rusia, que si la pandemia. Ya no ha pasado bastante Pero tiempo. es que no son excusas, son hechos tangibles. Son hechos tangibles que demuestran, según de acuerdo a los índices internacionales, que había una contracción. Y yo les puedo leer documentos que hablan sobre ello. Hay ciertamente en el 2024 el gobierno tuvo un aumento en la deuda, pero eso fue en el 2024. Si lo vemos en términos de periódico, la proporción, que es el 46, aproximadamente 46% de la deuda respecto al Producto Interno Bruto, antes era de un 50 y 54. El promedio de los últimos 15, 10 años ha sido un 54, lo cual afecta, digamos, incluye los gobiernos del PLD. ¿Qué le dice a usted eso? Que ahora, en tiempos de mayores niveles de crisis, hay mejor manejo económico. Porque si antes era mayor y ahora es menor el promedio, no es que ha dejado de existir, es que ha sido reducido. Y eso ya es un logro. ¿Qué respuesta tiene usted a esto? Mira, fíjate, el gobierno de Luis Abinader se ha caracterizado por atribuirle todos sus errores a efectos exógenos o colaterales al gobierno pasado, a la pandemia. En un momento era creíble y nosotros incluso como oposición siempre fuimos muy respetuosos de darle el espacio y darle el tiempo para que el gobierno pueda desarrollarse. Sin embargo, ¿qué ocurre? Ya todavía siguen insistiendo en que sus errores son por la pandemia, pero llevamos 5 años que salimos de la pandemia. Siguen diciendo que fue el gobierno pasado, pero ellos son el gobierno pasado. Siguen diciendo que son efectos exógenos como la guerra de Ucrania, ahora la guerra Israel, Palestina, Irán. De todas formas, siempre viven excusándose. Debemos saber que en los gobiernos de Leonel Fernández, él también tuvo situaciones a nivel internacional como la crisis inmobiliaria, el caso, por ejemplo, de Hipólito Mejía, que todo se lo excusó con la guerra del Golfo Pérsico, la guerra de Irak, y todo fue sencillamente un patrón que este partido PRD-PRM tiene de excusarse y no aceptar que no tiene la capacidad para enfrentar los principales problemas del país. Sencillamente son buenos para hacer oposición, para decir, pero cuando llegan no tienen un plan concreto, no tienen los conocimientos, no tienen ni siquiera los técnicos para poder hacerlo. Miren, sencillamente. nos pasaríamos... Un momento ahí. Diga. Yo quiero que el señor de Gracia me busque un economista y me explique, porque parece ser que él no sabe de eso, cómo la crisis de los prime del 2008, durante la gestión de Obama, del real estate, de las hipotecas, afectó la economía de los países. Señores, por Dios, es un aspecto meramente interno. Eso es como que, perdonando que mencione este tema, la desgracia que pasó con JEPSE. Ya porque hubo una desgracia en JEPSE, hay otra desgracia en otro país de ese mismo tipo. O sea, ¿cómo usted puede afectar un aspecto meramente interno con respecto a las economías? Eso no afectó ninguna cosa. Entonces, los gobiernos de Leonel Fernández la guerra de Ucrania entonces no tiene nada que ver con los mejores momentos de la economía, y lo que hubo fue gerencia. Su gobierno lo que hubo fue gerencia. Se dedicó a gerenciar, sí, a gerenciar la corrupción. Y después que en el 2004 Hipólito Mejía dejó un país quebrado, que Félix Bautista está bajo la ley McKinsey. Miren, si nos vamos, Magnitsky, de los Estados Unidos. Si seguimos excusando cada gobierno, nos pasaríamos horas aquí y el tiempo en televisión es corto. En definitiva, ¿República Dominicana está en marcha o con motor fundido? Bueno, insisto en tomar la palabra sabia del presidente que tiene el mejor legado de desarrollo en la República Dominicana, que tiene la visión y que por supuesto tiene la experiencia, y de conformidad con esos principios ha indicado la mejor figura para ilustrar en la situación deprimente que se encuentra la República Dominicana. Un carro que iba avanzando pero que se le fundió el motor. Lamentablemente un conductor desacertado, sin los conocimientos, sin los técnicos, que inundó el país, y hoy estamos en esa situación. Lo mejor que se ha explicado, pero hay un futuro. ¿Qué sería? Que vuelva la mano experta para volver a reencauzar el país en una ola de desarrollo, que es con Leonel Fernández. De León, respóndame eso, ¿fundido o en marcha? No, inequívocamente estamos en marcha, pero hay un elemento que hay que destacar.
a la oposición ya le quedan un par de meses para que se le acaben los temas. Eso solo hay que decir. En febrero, principio del año próximo, varias obras van a ser importantes, van a ser puestas en acción y vamos a tener que buscar la IA para ver cuál va a ser los temas y le voy a preguntar, de hecho, cuando termine el programa, la IA, cuál va a ser, después de esas cosas, cuál va a ser los temas que van a emerger para ser la bandera retórica de la oposición, en este caso encabezada por la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué podemos decir? Los números son los que hablan. Los números, hay mayor nivel de urbanismo en la República Dominicana, se ha combatido la corrupción, los niveles de inversión extranjera aumentan cada día, la visita de turismo, ¿quién visita? ¿Qué de esos países desarrollados, quién va a salir a visitar un país que está desbaratado? Excusándome la expresión. Nadie. ¿Qué ha llegado? Aquí hemos llegado a más de 10 millones de visitantes. Entonces, algo tiene, y aparte de eso, vienen personas a migrar, que es un elemento que también debe controlar el gobierno, pero cuando usted ve que hay personas de países importantes, no en crisis y en desorden como Haití, vienen a emigrar a la República Dominicana, le está diciendo a usted que la República Dominicana por fin es un paraíso como se pensó. Miren, esto es un debate que era necesario, es lo que piensan estos representantes del partido oficial y un partido opositor. ¿Qué piensan ustedes? ¿El país va en marcha o con motor fundido? Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadvtv32@gmail.com. Bueno, señores, buenas noches. Gracias por el favor de su sintonía. Síganos en Instagram para que se entere de los próximos contenidos que haremos y suscríbase en el canal de YouTube de BTV Canal 32 para que pueda ver nuestros reportajes en cualquier momento. Buenas noches y el compromiso es aquí el próximo domingo a las 8 de la noche por BTV Canal 32.